Cuando México dejó de pagar sus deudas externas, a fines de 1861, las tropas de la coalición de los países acreedores de Gran Bretaña, Francia y España llegaron a sacar dinero. El gobierno de Benito Juárez se negó a aceptar los términos del ultimátum. Los británicos y españoles rápidamente perdieron interés en continuar la intervención debido a la epidemia de fiebre amarilla, pero el emperador de Francia, Napoleón III, tenía otros planes: crear un imperio mexicano controlado por París, como parte de un gran imperio latino, en lugar de a dos anglosajones, británicos y estadounidenses. Luis Napoleón hablaba en serio y seleccionó a un candidato para el puesto de emperador de México, uno de sus parientes, el archiduque Maximiliano Fernando de Austria. El fracaso de los franceses, 6,5 mil, en la batalla con los mexicanos, 4,5 mil, en Puebla el 5 de mayo de 1862 tampoco lo detuvo, aunque era un motivo de peso para preocuparse. Los mexicanos mal armados y mal entrenados derrotaron a los franceses bien equipados, disciplinados y más numerosos, los mejores, como se creía entonces, soldados europeos. Inicialmente, no se planeó incluir partes de la legión extranjera en las fuerzas expedicionarias. Sin embargo, sus oficiales superiores se dirigieron al emperador con una petición: mantenerse alejado de una gran pelea no es una tradición de la legión, y a principios de 1863, 2 batallones del regimiento extranjero, antiguo regimiento 2 de la legión, con 2,000 combatientes, partieron hacia México. El comandante del regimiento es el honorable veterano coronel Joseph Zannengro. Se alistó a los 14 años en la infantería de línea y nunca se asoció con la legión, pero con el estallido de la guerra franco-mexicana solicitó el traslado a la legión extranjera, es decir, aún no conocía muy bien a sus nuevas tropas. Los legionarios recibieron una misión de combate para custodiar la línea de abastecimiento de 120 kilómetros entre el puerto de Veracruz y Puebla sitiada por los franceses. Por un lado, era trabajo de retaguardia, y los legionarios estaban ansiosos por luchar, pero, por otro lado, destacamentos de partisanos mexicanos operaban activamente en estas tierras calientes. Era necesario proteger convoys vitales de sus ataques. El primer batallón se encargó de custodiar el área entre Soledad y Chiquite. El 29 de abril de 1863, el coronel Janengro recibió la orden de asegurar el paso de un convoy muy importante, equipo de asedio, armas, municiones y 3 millones de francos en oro, de Veracruz a Puebla. La cola de la patrulla estaba en la 3. Compañía del 1. Batallón. Casi todos sus oficiales y algunos soldados fueron diezmados por la fiebre amarilla. Por lo tanto, el ayudante del 1. Batallón, capitán Jean Danjou, ofreció sus servicios como comandante de compañía temporal y recibió la aprobación de Janengro. Danjou, a diferencia de Janengro, era un veterano de la legión y su favorito. Participó en todas las campañas de la legión desde 1852, mientras que en una expedición topográfica en el norte de África, perdió el brazo izquierdo debido a la explosión de un arma, pero permaneció en las filas. Reemplazó su brazo con una prótesis de madera. En una misión a la 1 de la mañana, no dirigió la compañía con toda su fuerza, 65 personas en lugar de 100 en el estado. La composición nacional, como era de esperar, es variopinta: italianos, alemanes, españoles, belgas, franceses, polacos. Junto con Danjou, solo 2 oficiales caminaron en la columna, los tenientes Jean Villain y Clement Moud. El armamento de los soldados son accesorios de avancarga con balas Miniar calibre 71, un arma bastante precisa. Los oficiales llevan revólver Sperin, 43 de 6 disparos. Cada soldado llevaba 60 cartuchos de papel en una riñonera. Las mochilas de los soldados, las municiones, las herramientas de trinchera, el agua y la comida se cargaron en 2 mulas, que luego pagaron muy caras. El 30 de abril de 1863 se llevó a cabo una batalla en la hacienda Camarón en las Tierras Calientes y desde entonces el 30 de abril es el día de gloria de la Legión extranjera. Después de varias horas de marcha, el capitán Danjou hizo un alto entre el pueblo de Camarán y la hacienda de la Trinidad. Pero en cuanto hirvió el agua de las ollas, apareció una patrulla enemiga, que de inmediato desapareció. Pero cuando la columna se movió hacia Chiquita, fue atacada por 50 jinetes enemigos. Formados en cuadros, los legionarios dispersaron este ataque con varias andanadas de fusiles. Sin embargo,
Estas andanadas ahuyentaron a las mulas, que partieron al galope. Se perdieron municiones de reserva, agua y raciones de alimentos. Todos los ataques mexicanos fueron rechazados. El capitán Danjou, sin dejar de moverse, usó hábilmente los matorrales y el terreno accidentado, donde la caballería no podía dar la vuelta con toda su fuerza. Obviamente, habrían llegado hasta Chiquita y esta era la mejor solución para salvar la empresa. No pudieron mantener una defensa circular sin comida, agua y municiones durante mucho tiempo. Sin embargo, Jean Danjou tomó una decisión diferente: atrincherarse en la cercana hacienda Camarán. Fue una decisión que condenó a muerte a la compañía, pero táctica y estratégicamente, era lógica para el legionario Danjou. Con su defensa en la hacienda, la una compañía atraerá a las principales fuerzas enemigas y el convoy pasará sin obstáculos a Puebla. Y así sucedió. Los legionarios lograron capturar solo una habitación grande en la esquina noroeste de la casa. El resto de la casa estaba en manos de los mexicanos, a los que se unieron cada vez más refuerzos. Como resultado, una compañía de legionarios fue sitiada por un ejército de 2,000 efectivos comandado por el coronel Milán. La única botella de vino se bebió igualmente. Cada legionario recibió unas gotas. Era el único líquido. La oferta de rendición fue rechazada. Furiosos ataques mexicanos se sucedieron uno tras otro. Los legionarios fueron rescatados por sus cañones Mignit de largo alcance y bien apuntados. Los mexicanos solo tenían carabinas cortas de caballería. El capitán Danjou fue asesinado por una bala en la frente alrededor de las 11 en punto. 3 horas después murió el teniente Sobilán. A las 5 de la tarde, bajo el mando del subteniente Moud, las 12 personas quedaron en condiciones de luchar. El resto fueron asesinados o gravemente heridos. Ahogados por el humo de la pólvora y ardiendo, escucharon, en la traducción del español Bartalaato, como literalmente detrás del muro, el coronel Millán disparaba en la cola y melena de sus subordinados, que no son capaces de hacer frente a un puñado de valientes. Los mexicanos se ofrecieron a rendirse por tercera vez, sin respuesta. El ataque comienza. Sous-lieutenant Moud y 3 legionarios salen de su escondite y corren hacia la bayoneta, pero no llegan a las filas mexicanas, son segados a balazos. El coronel Millán no permitió la matanza de los legionarios heridos. Eso es todo lo que queda de ellos. Sin embargo, estas no son personas, son demonios, concluyó. De los 65 legionarios, 24 fueron asesinados, 28 murieron por heridas, 12 casi todos los heridos fueron capturados. El baterista gravemente herido Lai fue encontrado en el campo de batalla al día siguiente. Los mexicanos, según sus datos, perdieron solo 300 muertos, según los franceses, hasta 500. El segundo imperio mexicano, apoyado por las bayonetas francesas, se derrumbó en 1867. El emperador Maximiliano I fue fusilado. Napoleón III perdió la corona tras ser derrotado en la guerra franco-prusiana de 1870 y murió en 1873.